Vamos. Vamos arrancando. Es sencillo lo de hoy, no sé si tuvieron tiempo de ver, pero son dos herramientas muy sencillas. La primera es la herramienta equidistancia, que en algunos sistemas de dibujo, algunos software CAD, se llama offset, que lo que te permite es crear a partir de una cara o de líneas una nueva cara. Eh, yo les voy a compartir la pantalla y voy directamente al SketchUp. Vamos viendo algunas cositas porque es bastante sencilla. Vamos viendo algunas cositas y les voy explicando. Cualquier cosa me preguntan. Sí, Bien. ¿Ven mi SketchUp ahí? Yo no todavía. Ahora sí. ahí. Ahí está. Buenísimo. Bien. Entonces, les decía que la herramienta equidistancia lo que les permite hacer es crear una cara a partir, una nueva cara a partir de una cara ya hecha. Por ejemplo, voy a hacer un rectángulo. Acá en la explicación trabajo todo sin medida para poder ir más rápido. Bueno, hice un rectángulo ahí sin medida. Y supongamos que este rectángulo tiene que tener otro rectángulo que tenga similares proporciones, pero más chico o más grande, dependiendo de lo que necesite, de cada costado la misma cantidad. Entonces, elijo la herramienta equidistancia, que es esa que está ahí. Elijo esa herramienta y voy a alguno de los lados. Voy a alguno de los lados. Cliqueo en alguno de los puntos y fíjense, no sé si alcanzan a ver cómo ahí me está sugiriendo una figura más chica. Y si yo me voy para afuera del dibujo, me sugiere una figura más grande. ¿Sí? Supongamos que yo tengo que hacer un marco de algo. Entonces dibujo el rectángulo y acá muevo hacia adentro para poder dibujar otro rectángulo y que me quede el marco. Yo le voy a sacar ahí, estoy viendo que le voy a sacar 80 milímetros. Le pongo 80 y Enter. Y ahí ya me quedó la figura dibujada. ¿Sí? En este caso, si yo quisiera, puedo seleccionar esa parte y borrarla. Y me queda el marco. ¿Sí? Después con el empujar, tirar, lo levanto lo que necesito. Y ya me queda ese marco. Ahí lo acepté a Milcar. Vuelvo un ratito, así le digo a Milcar. Bueno, Hola Milcar, Hola, Misa. ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. Buena. Tranquilo. ¿Eh? Hola, Luchi. ¿Qué tal? No me- ¿Todo Bueno, tranquilo? estaba justo compartiendo la pantalla, Milcar, recién había arrancado con la herramienta equidistancia, o que en algunos lenguajes, estoy con programación, vengo con programación de antes. Algunos software de dibujo se llama offset. Voy a seguir, voy a volver a compartir la pantalla del SketchUp. Voy a ir todo para atrás. Entonces les decía, la herramienta equidistancia es esta, ¿sí? La selección y voy a alguno de los puntos que me forma ese rectángulo, por ejemplo, y voy hacia adentro y me crea otra figura, o más chica o más grande, dependiendo hacia dónde vaya, pero de la misma forma que es la original, ¿sí? Entonces yo recién había creado ese marquito, borraba lo de adentro y bueno, lo levantaba y me quedaba un marco, ¿sí? También podía llegar Ese a... sería como el del. Perdón, ese sería como el del círculo que vos buscás el centro. similar al círculo. Ahora vamos en un círculo. Pero en vez de buscar un centro, ahora te muestro, mira. Supongamos un círculo.
Lo dejo el rectángulo porque lo voy a necesitar para lo próximo que les quiero explicar. Supongamos un círculo que yo tengo que hacer un aro, ¿sí? Entonces, voy a la herramienta equidistancia, selecciono cualquier parte del círculo y voy hacia adentro lo que necesito o hacia afuera lo que necesite, ¿no? Supongamos voy hacia adentro 50, pongo 50, Enter, y ahí hice otro círculo concéntrico, ¿sí? Pero sin tener que buscar el medio y sacar la distancia. Bien. La única medida que le ponemos es la medida que va a tener desde la parte, por ejemplo, en este caso, ¿no? Desde la parte del círculo que teníamos hasta la parte nueva, ¿sí? Claro, eso hoy, que yo Sí. lo hice el otro. Sí, Creo que tenía 12 adentro. Y yo le tuve que poner 6. ¿Puede ser porque mide los dos lados o cómo es? Yo ¿Cómo, le puse cómo? 12 y me cerró un círculo Más grande. más grande adentro, me lo Por cerró ejemplo, no, mucho. mira. Por ejemplo, acá yo voy a poner 80, como les había dicho recién, en el rectángulo. ¿Sí? Yo cuando vengo a medir acá, o vengo, bueno, acá no me lo voy a acotar pero voy a hacer una medida. Desde ese punto hasta ahí, fíjense que me está marcando 80. No sé si alcanzan a ver, hasta ahí. Sí. Es 80 de cada lado. 80, 80, ¿ven? Entonces, vuelvo. Con esta herramienta, la equidistancia, selecciono cualquier parte de la cara y me muevo o hacia adentro o hacia afuera. ¿Sí? Por ejemplo, muevo, como les había dicho recién, creo que eran 50. 50 y le doy Enter. Y entonces, desde ese borde hasta acá tengo 50. Pero, Dani, lo que pasa que, mira, si yo lo voy a acotar ahora, voy a tratar de acotarlo. No me va a medir, perdón, era con medida. No me va a dar justo, ¿por qué? Porque no sé si alcanzan a ver ahí que tengo 50,43. Sí. Eso es porque, como el círculo tiene un montón de segmentos, estos segmentos son más chiquititos que el de afuera, entonces no da justo la distancia de un punto al otro. ¿Sí? Ah, es cierto que dijiste que el círculo lo forman todas rectas. Sí, y ahora lo vamos a ver con la próxima herramienta que es el arco. Lo vamos a ver. Entonces les decía, con la herramienta equidistancia lo que hacemos es crear una nueva, a partir de una cara, crear una nueva cara con la misma forma. Pero también lo que podemos hacer, fíjense, que esto es bastante útil a veces. Supongamos que yo tengo que tener como si fuera un escalón cuadrado acá. Supongamos, lo voy a levantar un poquito esto, como si fuera un escaloncito así. Entonces, lo que voy a hacer, voy a seleccionar esa línea, y aprieto el Shift y esta otra línea, ¿sí? Selecciono equidistancia y muevo hacia adentro, ¿ven? Y las únicas líneas en donde me hizo la equidistancia fue en la que yo marqué, fíjense, en esta de abajo y en esta de la derecha. Entonces ahí sí Apretando Shift. podría ser el otro escalón, supongamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. 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 Bien. Eso lo seleccionás con Shift. Con Shift voy seleccionando las líneas. Por ejemplo, seleccioné esa y seleccioné esa otra con la tecla Shift. Entonces, con equidistancia, muevo esas dos. Fíjense que acá, al haber seleccionado, voy a borrar los círculos esos para que no me tapen la vista. Al haber seleccionado esa línea de la derecha y esa línea de abajo, cuando le hice equidistancia para afuera, me quedaron dos líneas nada más. Claro. Porque yo no seleccioné esa otra parte. Si yo hubiera hecho lo mismo, para adentro, me hace lo de recién, ¿sí? Claro. Esa, y supongamos que hago esta también. Ahora, elijo equidistancia, y fíjense que se me hizo
esta ahora, esta y esta. Pero la de arriba, como no la seleccioné, no me hizo equidistancia. ¿Sí? Claro. Sí, sí. Esta herramienta es bastante útil y bien sencillita de usar, pero por ahí, en vez de tener que, en algunos casos, como en el ejercicio de hoy que les dejé en la página, en vez de tener que buscar el centro del círculo para hacer otro centro, otro círculo concéntrico, usamos equidistancia y sacamos la diferencia y ya está. ¿Sí? Eh, Creo que no deben tener dudas con esto, ¿sí? Díganme si cualquier cosa, si necesitan que repita algo. No, no, es fácil, me parece que es más fácil, Bien, Maxi. voy a borrar esto y vamos a ver los arcos. Los arcos, bueno, en esta versión que tenemos, que estamos usando, ¿eh? En esta versión que estamos usando tenemos tres tipos de arcos, ¿sí? Tenemos el arco de 2 puntos, el arco circular, que es este icono de acá, y el arco propiamente dicho. El arco que más se utiliza o que más podemos llegar a utilizar es el arco de 2 puntos. ¿Por qué el arco de 2 puntos? Voy a dibujar un rectangulito, aunque ya lo vimos un poco la semana pasada, vamos a verlo ahora. Voy a dibujar un rectángulo de 100%, un cuadrado mejor dicho. Voy a dibujar ese rectángulo, ¿sí? Y ahora quiero hacer un arco para que me redondee esta punta, por ejemplo, ¿no? Entonces, con la cinta métrica voy a tirar de acá para allá una línea guía 30. De este lado voy a hacer lo mismo, 30, Enter. Y tengo ese puntito y ese otro punto en donde voy a apoyar mi arco de 2 puntos. Acuérdense que se llama de 2 puntos porque justamente necesita de 2 puntos para poder saber en dónde empieza y en dónde termina, ¿sí? Lo voy a hacer arrancar ahí, cliqué ahí, voy a cliquear acá en esta otra intersección, y una vez que cliqueamos, muevo hacia donde quiero que vaya mi arco, si quiero que la curvatura sea para afuera o para adentro. ¿Sí? ¿Alguien me habló? No, yo hice una expresión. Hay un programa de diseño en el plotter de corte que hace lo mismo. Igual, Los puntos que vos decís se llaman nodos. nodos. Entonces vos los nodos los ubicás como querés y después no funciona apretando clic derecho, vos haces que, por ejemplo, ese arco, vos por ejemplo, ahí donde tenés posicionado el cursor, apretás Sí, ese nodo sí, y podés hacer que el arco sea equidistante, o sea, por ejemplo, que se convierta en un sinusoide. ajá, ¿Te entendés? Y si no, solamente usás la mitad del arco. Movés la mitad del arco. Todo. sí. Bueno, es una parte en el programa de corte que lo hace. Bueno, seguimos entonces. Yo cliqué en ese punto la primera vez, en ese otro punto la segunda vez, y ahora muevo hacia donde quiero la curva del arco. Puedo poner el valor que me falta de dos maneras. O puedo poner desde el punto S. ¿Ven esa liñita ahí del medio que se me crea? Sí. 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 Bien. O puedo poner esa distancia, que es medio difícil de saber por ahí. O puedo poner el radio que quiero que tenga ese arco. Normalmente trabajamos con el radio. Supongamos que quiero que tenga un radio de 30. Entonces lo que tengo que hacer es poner 30 y poner seguidito del número 30 la letra R. No sé si alcanzan a ver ahí abajo que dice 30R. Entonces les doy Enter y me queda mi arco de 30. Probablemente, bueno, este programa es muy, por ahí no es que te adivina, pero es muy intuitivo y va descifrando lo que queremos hacer. Hay veces que marca puntos y esas cosas. Pero hay veces que yo pongo 30, por ejemplo. A ver, voy a probar desde acá, aunque capaz que ya... Voy a hacer lo mismo. El arco
Y en vez de ponerle 30, bueno, supongamos que... Fíjense lo que me hizo ahí. No puse la R yo. Y fíjense el arco que me hizo. Arrancó donde yo marqué, terminó donde yo marqué, pero desde acá hasta ese punto más lejano me hizo una línea imaginaria de 30 milímetros. ¿Sí? Y eso fue lo que determinó la curvatura del arco. En cambio, si yo pongo ahí de nuevo, hasta ahí, y le pongo 30R, me hace el radio de 30. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí. Sí, perfecto. Bien. Voy a borrar esto un ratito. Estos arcos, voy a crear un cubito. Estos arcos, depende de cómo lo necesitemos, tienen segmentos. Como el círculo, vieron que el círculo tenía un montón de segmentos, líneas cortitas que formaban un círculo. Que a mayor cantidad de líneas, el círculo quedaba más redondeado y a menor cantidad quedaba más tosco el círculo, por decirlo de alguna manera. Supongamos que yo quiero hacer un techo. Supongamos que esto es una casa, un galpón, algo de eso. ¿Sí? Yo quiero hacer un techo de un galpón, un techo redondeado, por ejemplo. Selecciono el arco de 2 puntos, voy a ese punto, a ese otro punto, y muevo hacia arriba y creo mi arco. ¿Sí? Y ahí quedaría, bueno, yo acá lo que tendría que hacer es hacerlo para todo el cubo. Pero supongamos que no quiero que el techo ese sea tan redondeado. Quiero que, supongamos, tenga, o sea, a 2 aguas, por ejemplo. Entonces, lo que hago es elegir el arco, y antes de usarlo pongo, por ejemplo, 2S, que sería de 2 segmentos, le doy Enter, y ahora sí, cliqueo acá, y fíjense que ahora, bueno, que ahora ese arco, por más que yo use arco, ahora fíjense que me hizo una especie de triángulo. ¿Sí? Ah, ¿Qué pasa? Esto acá nosotros no trabajamos con renderizado, pero por ahí en dibujos con renderizados, si yo quisiera hacer lo que hice el otro día, por ejemplo, que hice un arquito de acá a acá. Ah, bueno, perdón. Voy a poner, supongamos, de, no sé, 12. Voy a hacer el mismo que hice el otro día, que preguntaba a Milcar del cómo poder redondear. Voy a redondear eso. Acá yo lo veo bien redondito, bien perfecto. Pero voy a poner geometría oculta. Fíjense, no sé si alcanzan a ver ahí, todas las, o sea, yo le puse geometría oculta, fíjense todas Intersecciones de las las líneas caras que me fue creando. ¿Sí? mm. Entonces, todo eso, la Sí. computadora es como si fueran, no es como si fueran, son todas caras. Para poder generar eso, son todas caras distintas. Más lados le pongo, más pesado va a ser el dibujo. ¿Sí? Más pesado se me va a hacer para la compu. Eso lo vamos a ir definiendo a medida de lo que necesitemos. Si es un dibujo muy chiquitito, no hace falta a lo mejor cambiarle la cantidad de caras. Y si es un dibujo muy grande y tiene que verse bien, le vamos cambiando la cantidad de caras según a lo que necesitemos. Por ejemplo, lo de recién, supongamos, selecciono el arco y le pongo, por ejemplo, 4 segmentos, 4S, y vuelvo a hacer esa especie de techo. En este caso, fíjense, yo si lo miro de acá, cerca, se me ve
muy puntiagudo. Pero si yo lo miro de más lejos, o si fuera algo muy chiquitito, parece redondeado, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ir definiendo a medida que vayamos creando los arcos y viendo los arcos, los modelos que tengamos que hacer y viendo qué es lo que necesitamos. ¿Sí? Bien, voy a dejar un arco de 12 segmentos. Si yo divido, ahí tiene 12 segmentos, ¿sí? No sé si alcanzan a ver, bueno, no los vamos a contar, pero hay 12. Si yo divido ahí, supongamos, como pasaba como cualquier figura, me queda una nueva figura ahí y otra figura acá. Esto va a tener 3 segmentos. Este arco no va a dejar de ser arco, pero va a ser, fíjense que me marca en la línea azul, un arquito más chico y este es un arco más grande. ¿Sí? Entonces, si yo le pongo información de la identidad, que esto todavía, de la entidad, perdón, que esto todavía no lo vimos, me sale toda la información, pero fíjense que me dice que tiene 3 segmentos y este otro ¿Y tiene 50 grados? tiene Ah, no. 9. ¿Cómo? No, pensé que era tenía 50 grados de ángulo. No, 50 milímetros. Ahora vamos a ver cómo dibujar arcos con ángulos. Fíjense que este ahora tiene 9 segmentos y este tiene 3, siendo que yo cuando lo dibujé de 12. Pero al agregarle una línea, lo que hago es dividirlo en 2 arcos. Y no es que este pedacito me queda de 12 y este pedazo más grande me queda de 12, sino que lo divide por la cantidad. Yo si borro esta línea y vuelvo a seleccionar acá, con información de la identidad, me aparecen de nuevo los 12 segmentos. ¿Sí? Este es el arco que más se usa normalmente. Después tenemos estos dos, que prácticamente son iguales, ¿sí? Que lo que me dibujan es, fíjense, yo voy a empezar por este, así ven la diferencia. Voy a dibujar un arco acá, voy a cambiar un poquito la vista, que se vea más desde arriba. Estoy haciendo el arco circular. Seleccioné, cliqueo en algún lado y ustedes ya se imaginan ahí que me aparece un transportador, es porque debe trabajar con algún ángulo, ¿sí? Entonces, supongo, arranco paralelo al eje verde, y de ahí, ese va a ser mi punto de inicio. Y mi punto final va a ser la cantidad de grados que yo le agregue. Por ejemplo, quiero un arco de 90 grados. Mejor dicho, no de 90 grados, sino que me abarque 90 grados. Pongo 90, Enter, y fíjense que me quedó, además del arco, me quedaron estas 2 líneas que forman una porción triangular, ¿sí? Esto por ahí es útil cuando tenemos que hacer algún plano de una casa o alguna división por ejemplo, algún círculo. Tengo que dividirlo, por ejemplo, en tantas partes, entonces uso esto. Esta otra herramienta que se llama arco, solito así nomás, es igual. La única diferencia va a estar en que yo voy a arrancar de nuevo paralelo al eje verde y voy a hacer 90 grados, 90, Enter. La única diferencia está en que lo que me crean son estas 2 líneas, y estas 2 líneas, como tocan el arco y se tocan en ese vértice, me crean una cara, y este otro, que es el arco común, me crea solamente el arco. El otro también me crea la porción del círculo, por eso se llama circular, la porción de círculo que abarca ese arco. ¿Sí? Es bien sencillito. Creo que se entiende bastante bien, ¿no? Sí. Bien. Por ejemplo, este es uno de los casos, podría ser, supongamos, ¿no? Supongamos que yo dibujo un plano de una casa. Esta vendría a ser la puerta, y este es el barrido de la puerta abierta. ¿Sí? Mm. ¿Vieron los planos de arquitectura de una casa? Pero el que más usamos es el arco de 2 puntos.
En el dibujo que tenían, que tienen para practicar hoy, tienen un arco. Fíjense, yo voy a borrar todo esto. Tienen un arco, tienen para hacer 2 arcos, mejor dicho, tienen un rectángulo de 100 por 80. De 100 por 80. Y tiene una parte redondeada. Es muy similar al dibujo de la clase pasada, pero le agregamos eso. Entonces, voy con la cinta métrica, voy a hacer, creo que era 50 y 30. Una cosa así, ¿no? 50 y 40, 50 y 30, no me acuerdo. No importa, yo lo hago de 50 y 30. Le voy a dar 50 de acá y 50 de acá. Entonces, dibujo mi arco desde ahí hasta ahí con un radio de 50 R, y ahí tengo la partecita que necesito, ¿sí? Borro esto y ya tengo esa parte. Y después hago lo mismo de este otro lado. Vuelvo a usar las líneas guías y vuelvo a hacer el mismo arco de acá. Y después pongo una línea guía, si quiero hago el círculo y ya tengo el dibujo hecho, ¿sí? ¿Alguna consultita? ¿Alguna pregunta? No. Son bastante fáciles estas 2 herramientas. Y van a ver que, si bien en el ejercicio que yo les dejo, ustedes pueden usar estas herramientas o usar para redondear la punta, por ejemplo. La barriga, dice. El Santi, estaba mirando el chat, no había visto lo que... yo no veía que ustedes escribían en el chat cuando tenía la pantalla compartida. Les decía, si bien ustedes pueden, en vez de usar el arco, usar un círculo y borrar 3 cuartas partes del círculo y quedarse con un cuarto. Se fue. Bueno, volví. ¿Qué pasó? Ahí ¿Se está. cortó? Yo me fui como 4 veces y volví de vuelta. Sí, Manuel, sí. Hace magia. Lo que pasa que estamos usando mucho internet, por eso, y bueno. Pero bueno, lo que les decía era esto, que podemos usar o estas herramientas que vimos hoy, o podemos usar, por ejemplo, el círculo, como les decía. Eso va a depender de ustedes. La idea de ver estas herramientas es que les va a ir facilitando el tiempo y las operaciones que ustedes tengan que hacer para dibujar, ¿sí? Porque no es lo mismo hacer un círculo, borrarle 3 cuartas partes, que hacer cerquitas, ¿sí? Bueno, esto es todo por hoy. No sé si tienen consultas, me pueden preguntar. Si no se les ocurren ahora y se les ocurren más adelante o cuando se pongan a hacer el dibujo, que obviamente lo hacen y después me lo envían, escríbanme ¿Cómo cuando sea, dibujo no un tengo engranaje? problema, y les voy a contestar ni bien pueda. ¿Cómo, Santi? ¿Cómo dibujo un engranaje? ¿Un engranaje? Sí. Es un poquito más complicado. Ya lo vamos a dibujar. No, Primero sacar la distancia del franco y después vemos. ¿De qué? Y bueno, si querés dibujar un engranaje, tenés que saber toda la teoría, viejo. Yo Claro. estoy haciendo un engranaje para esas camionetitas radio control. Me Sí. ¿Vos pidieron. sabés que Es haceme más uno, complicado. escuchá, tengo un auto control remoto hace 10 años guardado, se me rompió un engranaje, lo tengo ahí, arreglámelo con la 3D, por favor. Lo que Te pasa es pago en que, dólares, en dólares blue. lo que pasa, perdón que me meta, pero digo, lo que pasa si ustedes van a hacer un engranajito para esas cosas con PLA, lo más probable es que le dure muy poquitito. Sí, tengo que ¿Con qué material se buscarme. puede hacer? ¿Cómo? De las prótesis ¿Qué para los material se humanos. puede hacer? Y yo no sé, pero lo más para algo así fuerte, digamos, lo más conveniente es que alguien te tornee un pedazo de teflón. No, porque ahí me pidieron uno que para la doble tracción de la Ranger. Ah,
Y es de plástico el que va. Sí, calcula vos. Es de Claro, plástico que va. pero debe ser un plástico muy resistente. Sí, no, Ya. debe ser teflón. Plástico, Ya. Bueno, chicos, Deben ser como los motores Renault gasoleros que traen el teflón en la punta del cigüeñal. Es un teflón. Y el loco que se compró la impresora, se pensó que también que era de teflón. Y se lo llevaron para ver, sacar las medidas, todo. Y dijo que era de plástico. Se lo iba a hacer con plástico. Te va a durar 2 vueltas. claro, no, se vuela todo. Bueno, les digo que para poder dibujar un engranaje, como dice Amílcar, hay que aplicar todo un montón de fórmulas y conocer bastante de teoría sobre cálculos de esos engranajes, ¿sí? La cantidad Claro. de dientes y toda la historia esa. Yo mucho de eso no sé, pero bueno, hay fórmulas que directamente se aplican y bueno, se pueden dibujar los engranajes. Vamos a ver cómo podemos ir dibujando. Con círculos y arcos se pueden dibujar engranajes. Obviamente engranaje, no vamos a hablar helicoidal, porque ya es más complicado, pero un engranaje común podemos dibujar. Un recto está bien. Sí. Bueno, chicos, si no hay consulta, Bueno. esto es todo por hoy. Cualquier consulta, cuando se pongan, me escriben, ¿eh? ¿Listo? Dale, Maxi. Bien. Listo. Nos vemos. Chau, Nos chau. vemos, Suerte. gente. Gracias. Chao. Chao, chicos. Chao, chao. Chao, chao.